Bienvenidos y bienvenidas a este primer encuentro del tercer ciclo Literariamente 2025 que organizamos de manera conjunta Fundación Manantial y el Hospital Ramón y Cajal. Hoy, dado el cartel que tenemos y la expectación que ha levantado, pues tenemos alta representación institucional, directora general de Fundación Manantial, Elena Durrun. Gracias. Y directora de continuidad asistencial de Hospital Ramón y Cajal, Marisa Palacios, doctora Palacios, gracias por estar aquí y apoyar este tercer ciclo, este comienzo del tercer ciclo que organizamos Fundación Manantial y el Hospital, como he dicho, en la librería Alberti desde hace ya 3 años, que es un honor para nosotros. Gracias también a los laboratorios Lumbeck, que es quien hace posible el patrocinio de estos encuentros, y bueno, pues gracias a Patricia, que es mi colega de organización, que siempre está aquí a mi lado, y gracias a Luis y a Julio. Ahora comentaré algo de por qué están aquí y cómo les hemos encontrado. Y bueno, pues especial gracias también a Ángel, que es el fotógrafo de Imaginación, que está por ahí, que le pilla esta tarde de manera improvisada, ya ha podido venir para levantar acta fotográfica de este encuentro. Y nada, gracias por estar aquí, a todos y a todas también. Bueno, es un momento muy especial, el tercer ciclo, es el 50 aniversario de la librería Alberti, con lo cual también nos hemos querido sumar a esta conmemoración desde Literariamente, eligiendo un título que no es cualquier título, es un verso de Joan Margarit, La libertad es una librería, que es un título que nos permite pensar por qué hacemos esto, por qué hablamos de salud mental en una librería, que es un poco lo que voy a intentar desarrollar, por si algunos de vosotros ve algún repetidor de otros ciclos, pero seguramente muchos de ustedes sean la primera vez que asisten al ciclo. Tenemos previsto ya las 4 sesiones de este año, nos vamos a ir hasta el mes de noviembre, ya están fechadas y bueno, pues os llegará información por redes. Yo creo que hemos generado algo de adicción porque desde el 4 de diciembre, ¿verdad, Lola? Ya como que teníamos ganas de retomar el ciclo y bueno, pues espero que la expectación de hoy esté a la altura, que seguro que sí. El título que hemos elegido tiene que ver con, bueno, pues ya digo, con un verso de Joan Margarit, aprovechar que empezamos el ciclo y homenajear los 50 años del Alberti, porque hacer esto en una librería como la librería Rafael Alberti no solo es una declaración de intenciones, sino yo creo que es más una apuesta moral, ¿no? Fundación Manantial llevamos trabajando 25 años en Comunidad de Madrid y los últimos 7 u 8 en Comunidad Valenciana. Trabajamos para la asistencia y la generación de empleo y la protección de derechos jurídicos de personas que tienen algún tipo de trastorno mental grave. Esa es nuestra principal tarea, y también en paralelo hacemos labores de sensibilización y de concienciación, de humanización, que diría el doctor Zarco, para crear espacios donde la sociedad en general podamos habitar discursos mucho menos estigmatizados de los que estamos acostumbrados cuando hablamos de alguien que tiene algún tipo de problema de salud mental, del tipo que sea, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, que se sume una librería, que es un recurso, es un dispositivo, un establecimiento absolutamente comunitario, social, es una apuesta, ya digo, más que técnica, moral, porque estamos a pie de calle, estamos en espacios donde podemos compartir discursos, que es el objetivo del ciclo, donde mezclamos el discurso médico, el discurso psiquiátrico con el discurso de la cultura, fundamentalmente de la literatura y de la filosofía, con el objetivo de generar un espacio de encuentro con los que venimos y que podamos hablar, como bien dice el verso de Joan Margarit, con total libertad, porque estamos en un sitio, como decía Luis Mateo ahora antes de entrar, y es verdad, en un refugio, estamos en un sitio seguro con lo que está cayendo fuera. Aquí todos hablamos el mismo idioma y sobre todo hacemos algo que es común a los médicos, y seguro que el doctor Zarco está de acuerdo conmigo, que es común a los médicos, a los psiquiatras y a los escritores, que es
el uso de la palabra, o sea, ¿para qué nos sirven las palabras, ¿no? Aquí estamos en un sitio, en un templo, en una Eucaristía, en un refugio donde las palabras nos salvan, las palabras nos obligan a vivir una vida que a veces nos apetecería dejar de vivir, y estar aquí supone un alivio, ¿no? Entonces, el subtítulo del encuentro tiene que ver un poco con eso, con preguntarnos de manera un poco más concreta si la literatura es terapéutica. Es terapéutica, pues también seguramente puede ser motivo luego de debate qué significa ser terapéutico, si es que cura, si es que alivia, si es que seguramente a Luis Mateo le sirva para unas cosas las palabras y a Julio le sirvan para otras. Pero el punto de encuentro, que es ya con lo que voy a dar pie al diálogo, bueno, antes voy a contar lo de por qué estáis aquí los dos. Nosotros habíamos pensado, desde el 2023, que hicimos el primer ciclo, que tú, si me permites que te tutee, Mateo, tenías que estar. Trátame de excelentísimo, señor. Excelentísimo, señor Premio Cervantes 2023. Pensábamos que tenías que estar en el primer ciclo porque eres un referente literario, y hablo por mí, por la librería y por Patricia, que es vecina suya de León, y por muchos motivos más. Y al doctor Zarco yo ya había intentado seducirle hace años en un curso de verano en el Escorial sobre la obra de Oliver Sacks, no sé si te acuerdas, Julio, que se quedó en un intento, por compromisos de última hora no pudimos fraguar ese encuentro. Entonces, como que por separado teníamos esa deuda pendiente, ¿no? Y Daniel Gil, que es patrono de la Fundación Human, de la cual preside Julio Zarco, que es una fundación que trabaja por la humanización de la asistencia sanitaria. Daniel Gil, amigo, lector común de la obra de Paco Umbral y bueno, compañero de Fatiga de hace muchos años, me dijo, pero si Julio y Luis Mateo son muy amigos. Y dije, pues no me lo puedo creer. Entonces, gracias a Daniel también por este encuentro, y a partir de ahí fue todo muy fácil, ¿no? Que pudierais estar aquí. La frase que voy a utilizar de disparadero, que es tuya, Julio, que seguro que no recuerdas en qué momento la has escrito, pero une perfectamente la intención de este ciclo, y dice: solo aparentemente la literatura y la medicina son mundos separados, pero en realidad son realidades incardinadas. La literatura está plagada de un material vivencial. Lo imaginario es el fermento de la memoria. Y en medicina, el mundo imaginario del paciente es muy importante para ayudar a resolver sus patologías, para que los médicos conozcan cómo las viven o cómo las perciben. Sin más, por favor, un placer teneros aquí, es un honor. Y la palabra por favor. Es que no me acuerdo la frase cuando la pronuncié, pero bueno, gracias. Gracias por la presentación y bueno, gracias a Fundación Manantial por haber hecho posible este encuentro, y a todos los amigos que estáis aquí, a Lumbeck también, y sobre todo porque para mí, pues efectivamente no cuesta, porque estar al lado del maestro de Luis, el amigo y el maestro, pues es siempre una gozada, porque se aprende de él, ¿no? Realmente, ¿no? Y bueno, como ya llevamos como muchos lustros debatiendo sobre estas cuestiones, bueno, mi posicionamiento siempre ha sido claro, ¿no? Vamos a decir una cosa: cuando hablemos de literatura, de médicos y de psiquiatras, vamos a entender que los psiquiatras son médicos, pues parecen que es como una especie aparte, ¿no? Los médicos son. Y es cierto que, bueno, el mundo, el homo imaginalis, la imaginación, que es el sustrato, por cierto, lo del sustrato de la memoria es tuyo, no es mío. Es cierto que es el pozo sobre el que se alimentan todas las experiencias, ¿no? Entonces, para un buen médico bueno, y podría ser un buen psicólogo, buena psicóloga, es decir, para un buen profesional, es muy importante tener un buen ejercicio de dos cosas que compartimos los escritores, a ver si tú estás de acuerdo conmigo o no, que son, uno, es las dotes de observación, es decir, ya Hemingway lo decía, es decir, hay que ser un buen observador, pero del mundo externo y del mundo interno. Hay que hacer una exploración, una aproximación del otro individuo que tienes allí, enfrente,
y un ejercicio de empatía y de compasión hacia él, es decir, tienes que abrirte al mundo del otro, dejar que el mundo del otro te invada en cierta manera, con lo cual es muy de riesgo y de mucha tensión, porque al fin y al cabo te expones, y todo eso pasarlo por el filtro de tu conciencia y de tu propia experiencia, por el tamiz de tu experiencia, y luego ver qué es lo que se produce de ahí y qué es lo que sale de ahí. Entonces un buen terapeuta, un buen médico, comparte con un buen escritor el tener una pasión por explorar el mundo del otro y el mundo de los otros, es decir, el mundo interno y el mundo de fuera, y por lógicamente pasar por el tamiz de la experiencia todo eso que uno observa. Destilarlo en una especie de arte alquímica, y de ese humus y de esa producción sale algo, que puede ser un libro Sí. o una historia clínica. Es verdad, es verdad. Además, a mí me gustan mucho las historias clínicas, como tú sabes. Bueno, ante todo, oye, yo estoy encantado de compartir aquí este rato con todos vosotros. Y es verdad que el Alberti, que cumple ahora los años que cumple, pues es un refugio. Yo qué sé, yo, si algún día pasa algo por ahí fuera, yo vendría corriendo y me metería aquí. Aquí tienes garantizado todo. Pues está Lola y está la gente que lleva este maravilloso establecimiento. Hay libros por todas partes, o sea que la mayor desgracia que te puede pasar aquí es que las palabras se te caigan encima, ¿no? Y la verdad, oye, yo te agradezco mucho. Julio y yo hemos compartido muchas cosas, ¿eh? En Julio, además, hoy hay una dimensión creativa, cultural, de escritor, que hacía a lo mejor más llevadero el que pudiéramos encontrarnos y compartir tantas cosas. Pero además es que yo siempre que he tenido algún problema, pues he recurrido a alguien para ver si me echa una mano. Y yo en mi vida he estado muy malo, ¿sabéis? He sido un hombre muy enfermizo y muy malo, hasta tal punto de que me gustaba. Era como... Sí, porque me parecía que estar malo era una forma de defenderse de ser malo. Y entonces yo tenía, no sé, tenía cierto regusto, no ya de la enfermedad, ¿no? Es decir, ¿cómo andar, Mateo? Y estoy muy malito, muy malito. Y eso me dio cierta aureola que me hizo casi tener, no sé, una manera de ser enfermiza y de estar por ahí, y que yo la paseaba y demás. Entonces, por ese conducto conocí a Julio. Por el conducto de estar malito y de haber escrito muchas cosas de enfermos y algunas de médicos. Él de pronto tuvo mucha admiración por un médico mío que fue el médico de Celama, Ismael Cuende, y yo creo que a partir de ahí, de una fascinación un poco extraña o exagerada por parte de Julio, pues hubo ese primer acercamiento que nos ha tenido en muchos sitios compartidos. Pero luego es que está un poco esto, o sea, si tenemos que hablar un poco del valor terapéutico ya de la literatura, bueno, vamos a decirlo primero de la palabra. Yo hoy mismo, que andaba un poco malito, una cosa que, como os digo, en mí es habitual, y hombre, decir que me regocijan no es bueno, pero que, en fin, me da cierto ánimo desanimado. Pues yo decía, bueno, voy a ir a ver a Julio, y entonces yo voy a ver a Julio, y en Julio está ese amigo inquebrantable que te ha sacado de todas las situaciones penosas en las que tus obsesiones ridículas te han llevado a veces a enfermedades casi contagiosas. Y entonces con él llego allí y bueno, él me evalúa y me dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Y lo que ha habido es una consulta, que no es una consulta, sino una comunicación verbal, ¿no? En la cual, pues, dos amigos, uno de ellos un profesional de la medicina y el otro un escritor de ficciones, pues hablan y dialogan. Y la palabra del médico, la palabra de Julio, que es además un intelectual, en fin, que tiene todas otras condiciones, pero delante de mí el que está es el médico al que yo le voy a plantear algunas dolencias,
Porque sí que es verdad que perdonarme que reincida tanto en esto, porque es un aliciente de la escritura también, se escribe más cuando tienes conciencia de lo malito que cuando tienes una salud de hierro y demás. Entonces sí, yo con esta situación del octogenario en la que sobrevivo ahora de una manera no demasiado agradable, pero complaciente, o sea que da gusto tener 80 años, aunque es una gran desgracia, pues yo soy de esos que dice, oye, todos los días me duele algo, y nunca es lo mismo. Entonces de esa variedad de dolencias hablaba hoy con Julio. Bueno, pues he salido curado. Luego hemos cogido un taxi y hemos venido, y lo que hemos hecho es un mero ejercicio verbal. Yo te he comunicado el avatar de mi dolencia, en este caso una era de tipo así mental estrambótico y la otra era un poco una cosa muy triste que hay en la vida que se llama que me duele la barriga. Bien, era un dolor ahí del vientre y demás. Y entonces, hablando, yo he encontrado pues un poco solución, y además es como si eso de ahí saliera una receta que está estrictamente en las palabras que Julio me ha dicho, y bueno, pues he salido reconfortado, la barriga ha dejado de dolerme, y estos problemas de líos mentales en los que anda uno metido parece que se me han aliviado. No, bueno, sí, la palabra pues es el instrumento. Es que no sé quién dijo aquello de que en principio fue el verbo. Sí, efectivamente. Y a partir de ahí, obviamente, en la comunicación médico, enfermo, salud, dolencia, en todo eso que se establece, el hilo conductor, lo que media es la palabra. Muchas veces en lo vuestro, antes decías la palabra compasiva, un poco la palabra condoliente y la palabra comprensiva, y eso de lo que hemos hablado muchas veces, un poco también la capacidad que existe en los que sois sanadores o cuidadores desde la medicina, un poco la palabra que establece un tipo de confianza especial, ¿no? Porque el doliente anda por ahí desolado. Así es. Y entonces el primer término creo que es la confianza. Totalmente. ¿No? Hay un punto de confianza, efectivamente. La palabra lo es todo, ¿no? Y dices tú, al principio era el verbo, muy platónico y muy socrático, alternos logos, ¿no? Es decir, el poder de la palabra, ¿no? Sí. El poder de la palabra. Pero es verdad que eso se produce en un marco de confianza. Yo me acuerdo siempre, yo tuve la oportunidad, como tú bien sabes, de estudiar con una persona que me marcó mucho, igual que tú me has marcado en el mundo literario, en el mundo de las humanidades médicas. Tuve la oportunidad de vivir con don Pedro Lain Entralgo, la última parte de don Pedro Lain Entralgo, en las humanidades, y a don Pedro siempre le preguntábamos una cosa que yo siempre cuento, lo narro como una anécdota, me vais a disculpar los que sois, porque veo aquí que estáis muchos compañeros. Siempre le hacían la misma pregunta, que era: don Pedro, ¿quién era mejor médico? ¿Don Carlos Jiménez Díaz o don Gregorio Marañón? Entonces él se enfadaba, como aragonés, ya sabes, y tal, pero luego siempre contestaba y decía: ¿sabe más medicina don Carlos Jiménez Díaz? ¿Cura más don Gregorio Marañón? Y claro, nos quedábamos y decía, joder, ¿qué respuesta hay? Claro, y tiene que ver con esto, es decir, es la forma de aproximarse al mundo del paciente. Y efectivamente, tú te aproximas con el mundo de la palabra verbal o no verbal, es decir, el lenguaje no verbal, porque tú tienes que mostrar una receptividad al otro, y en esa receptividad está la confianza. Si no hay receptividad, no hay confianza, y si no está la receptividad y la confianza, no está el terreno adecuado para que la palabra brote. Sí. Y si brota de una manera artificial, no es auténtica. Y si no es auténtica, el otro, que no es tonto, lo percibe. Y al percibirlo, eso no funciona desde el punto de vista terapéutico. Entonces, claro que es importante la palabra. Y luego un tema que tú y yo hemos hablado muchas veces, es importante y terapéutica la palabra. Y para un médico, o para un terapeuta, vuelvo a decir, voy a hablar de médicos, me perdonéis los que no sois médicos, pues, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, que si no os enfadáis, Dani.
para un profesional sociosanitario es muy importante la palabra, es muy importante el lenguaje no verbal, pero es muy importante la forma de aproximarse al paciente, porque la enfermedad, como tú sabes, es una narración. Sí, claro. Y tú eres un narrador, un gran narrador, y eres un gran narrador que además eres enfermo, imaginario o no, Sí, tengo del alma. del alma, Sí. pero narras Muy metafísico. y te cuentas Soy tú. un pedante. No, yo creo que no eres pedante, yo creo que tú buscas mundos etéreos, No, es verdad. Oye, además, claro, eso es la comunicación, la confianza, eso que es, aunque ahora hablan demasiado de relato y lo usan para todo y es una cosa un poco rara, pero en lo que se cuenta, esa palabra en la que tú requieres y el paciente expresa algo y se establece esa finura, ahí hay un poco esa confianza, creo yo, es la que da, podríamos decir, yendo a la vertiente ya de la narración de ficción y del otro, es un poco un punto de verosimilitud. Eso sí que parece que es importante. El establecer la confianza es establecer un diálogo que está en la verosimilitud. Yo, en la parte ya, diríamos, de la experiencia de la ficción, de la experiencia literaria, bueno, a lo mejor esta condición exagerada y un poco, en fin, tontorrona que digo de enfermo, sería como decir que la enfermedad es creativa, que la enfermedad da un reposo distinto a la excesiva vitalidad, en fin, da concentración. Por eso, sí, en mi narrativa hay bastantes enfermos, ¿no? Deben ser un reflejo de esta cosa pedanzuela que tengo yo de eso, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en la materia de la ficción, a lo mejor en algún momento, en algunos de mis enfermos literarios, un poco enfermos del alma a veces, porque son enfermos, diríamos, que están en el trastorno, en alguna variante del trastorno, más que en la pura enfermedad más fisiológica o más del dolor físico, en el dolor mental, en la condolencia o en algo que a mí me interesa muchísimo y que me parece que es de las cosas que mejor sabéis tratar los que la tratáis, que es un poco el disparate de los estados de ánimo, ¿no? Lo revulsivo que son los estados de ánimo y cómo te convierten, te reconvierten, te trastornan, te bajan, te suben y te destruyen. Esa fragilidad que tenemos los seres humanos a través de los... Y bueno, a mí eso me ha interesado mucho, pero sobre todo en la figura arquetípica del médico, que es verdad, que yo tengo un médico en mi obra que es el doctor Puente de Celama. Claro, en la figura de él, tal vez yo pude reflejar la idea que yo he tenido y he comprobado a lo largo de mi vida, que he estado siempre maravillosamente atendido por quienes sois los que os dedicáis a estas cosas. No tengo ningún elemento de quiebra ni de reconsideración de nada. Y es esa figura de cómo de pronto alguien en un espacio imaginario, en un territorio como pudiera ser Selama, o bueno, cualquier otro territorio mucho más interesante e impresionante que ese, de pronto es una figura que adquiere un resplandor especial. Y sí, yo ahí he hecho un uso un poco mitificador de esa figura, porque es alguien que expande los elementos curativos, y lo que atrae eso es lo que decíamos antes, lo que atrae es una figura que parece que contiene el punto límite de un tipo de confianza que tienes que alguien tiene que infundirte para que puedas sobrellevar cuando empiezan tus desarreglos del tipo que sean. Y ahí estaría un poco esa poderosa figura de alguien que anda además, diríamos, por un territorio entre la nieve, el desastre. Él va siempre un poco a llevar algo. Bueno, a lo mejor lo que no lleva es ningún tipo de absolución ni de elemento que
salvador para el destino del más allá, como el cura que va y viene y da otro tipo de bendiciones, ¿no? Pero él llega y parece que hay una paz. Y es normal que cuando llega a Cuende hay una paz y de pronto, cuando ya no hay más soluciones, llega la muerte como un bien necesario, que sería un poco la recepción maravillosa que hacéis los médicos. Y que a ti te tengo encargado, como sabes, vamos a ver si me lo encargo. No, ya no me falles. No, ya lo hemos negociado en el taxi. Ya lo sabemos, claro. Ya lo hemos negociado en el taxi. Pero fíjate, decías tú, Cuende. ¿Por qué me llamaba a mí la atención Cuende, como tú bien sabes? Yo en aquel momento era presidente de una sociedad de médicos de atención primaria, Emergence, una sociedad de médicos de familia, que su origen eran médicos rurales. Sí. Y entonces yo había vivido, claro, yo era jovencito, entonces tú me pillaste jovenzuelo, Sí. tú seguías igual, exactamente igual, Sí. joven igual que ahora, Sí, igual. tus mismas maluras, lo mismo, el mismo pelo, el mismo porte. Pero yo había visto en los médicos, los APDs, los médicos rurales, claro, yo que era un tío jovencito, además compartía con la doctora Marisa Palacios, consulta, en Torrejón de Ardoz, ¿recuerdes? Sí. Y yo había visto y decía, joder, estos tipos, oye, ¿qué tienen? Tienen algo especial. Y es lo que tú decías, porque ellos llegaban, y claro, estábamos acostumbrados a otro tipo de medicina distinta, ¿no? Ya más tecnificada, sabía, digamos, el ejercicio médico funcionarizado más, toda la parte del oficio médico, yo lo había visto en los médicos rurales. Y cuando llegaban a la casa, a una casa, eso que dices tú, esto de que se para algo y hay un silencio especial, todo el mundo se pone como muy a la expectación de qué va a decir, porque allí eres Don Julio, no eres el doctor Zarco. Tema importante, ¿no? Porque allí al ser Don Julio parece que ese don te da un halo distinto. Luego pasas a Doctor Zarco y luego puedes pasar a ser el Julio. Pero ese respeto, ¿no? Que no quiero que se entienda como mal de veneración, para nada, no estoy hablando de esto, pero es eso decir, puedo confiar en él, no sé si me curaré o no, pero se hace cargo de mi mundo, porque al fin y al cabo cuando tú le preguntas a la gente, a las personas, ¿qué es lo que más valoras en el terapeuta, en la persona que tienes, en el psicólogo, la enfermera, el médico? Dice, que se haga cargo de mis problemas en el sentido que lo entienda, que lo comparta, que sea receptivo. Pero esa magia de Cuende, pues eso me llamaba la atención. Digo, joder, este hombre ha hecho un relato efectivamente de un médico arquetípico, que es el médico rural, que por cierto, si no lo sabéis, en Potes hay una escultura del médico rural, un médico a caballo, Sí, muy bonita. hecha por cierto, por un médico otorrino, que refleja un poco los valores del médico, porque no sé si lo sabéis, lo habéis visto, es un médico del siglo XIX que va en una ventisca con un caballo, que va con una pata así, y ese es el monumento a un médico que existió de verdad en Potes, en el Valle de Lébana, que es un médico que en el siglo XIX le llamaron en un invierno, cuando los médicos iban a caballo, a atender a una parturienta que estaba en un valle lejano, y cuando fue como tu Cuende, y cuando fue a atenderla, la atendió el parto y se supone que volvió. Pero en la realidad ese médico falleció porque el caballo se rompió una pata y murieron congelados el caballo del médico. Esa es la historia verídica. Sí. Pero la historia mítica es que la mujer decía que el doctor le había atendido el parto. Un poco con este halo romántico de el espíritu de servicio del médico había conseguido atenderle el parto, aunque en la realidad el médico y el caballo murieron congelados. Sí. Bueno, no, Qué fuerza mítica, ¿no? Ya. Está bien, además, que rememores y rememoremos algo de este tipo, un poco, no sé, por seguir echando un cuarto de espadas a la importancia enorme que tiene la profesión en la que estáis metidos. O sea, y dentro además de estas situaciones que vivimos a veces tan conflictivas, en fin, tan desordenadoras, ¿no? Yo creo que además de ahí, de ese espíritu y de esa cosa, el otro día tuve la suerte de estar con vosotros en esa fundación tuya, donde es verdad, o sea, el ambiente de cuidadores que había allí a mí me hizo sentir
un poco la emoción de decir, oye, este es el país en el que vivo. O sea, a mí esto no me lo pueden quitar. Por lo más aplaudido del sí, día, ya sabes. Este es el país de verdad. No, bueno, pero es una parte del país. O sea, como una parte fundamental de este país, tan lleno luego de tantas cosas de este mundo, tampoco me voy a poner yo ahora aquí, pues es este interior donde estamos ahora, ¿no? O sea, eso yo creo que preservar eso, tener ese sentido también físico de lo que son las cosas, es muy importante. Claro, en lo que comentas tú es verdad que tal vez en el mito del médico, el médico rural, bueno, el médico se emergen, el mundo infinito de la gente que anda por ahí echando una mano a las dolencias y a los maniáticos que queremos estar malos para no ser malos, que es una cosa. Tenemos que vivir de alguna manera. Ya. Pero también estaba ahí hay mucho de aquello que se llamaba el ojo clínico. O sea, ¿qué punto? Que es un poco chamanesco, ¿no? Sí. Sí. Eso tiene un poco de la herencia de lo mágico, ¿no? Claro, pero es que fíjate, el ojo clínico, ¿no? Es un poco lo que decía Marañón, ¿no? Bueno, al fin lo podemos llevar a que hay una percepción, hay algo cognitivo en el cual a través de la experiencia tú, después de mucha experiencia, hay algo que forma parte de la intuición de la persona, claro, que tiene que ver, lo intuitivo tiene que ver con una serie de cuestiones cognitivas que te hacen decir, esto no me gusta, voy a mirar. Y por mecanismos no bien conocidos, que es una cosa que utilizamos mucho en medicina, algo ocurre y es verdad. Pero el ojo clínico existe. Existirá incluso con los algoritmos diagnósticos y la inteligencia artificial. Porque si te das cuenta, tenemos el metaverso y la inteligencia artificial, pero cuando enfermamos o creemos que estamos enfermos, todo el mundo mágico, cuando uno está enfermo, tiene miedo, ansiedad, angustia, incertidumbre. Es decir, que tenemos el metaverso y las máquinas con sus algoritmos, pero cuando uno está enfermo quiere el contacto. Es muy de mamíferos. Queremos el contacto. Sí, hombre, sí, el contacto, sí, ¿no? Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Esa parte, diríamos, casi de sentimiento sensorial y hasta de sentimiento de apego y de algo, no sé, parece que lo que necesitas es la materia, no, ya, bueno, la materia, ya, entre el espíritu y la materia no vamos a ponernos ahora estupendos, que tú de eso sabes más que yo entre la materia y el espíritu, a mí la materia me interesa más. Pero sabes que estoy más en el mundo metafísico. Sí, pero tú eres un metafísico perdido. No, pero la materia yo no soy materialista. Oye, no, antes comentabas una cosa que sí que ya que nos requieren para que hablemos de este tipo de asuntos, no sé, lo que puede tener de terapéutico lo literario. Bueno, yo creo que lo que puede tener de terapéutico el arte en general, o sea, la dimensión creativa, sobre todo de esos otros universos imaginarios donde está esa otra realidad que se puede crear, o ese tipo de obra donde tú puedes viajar o someter tu sensibilidad a otro tipo de emociones, de conmociones, de placeres, de gusto y demás. Claro, pues sí, es una vertiente terapéutica, ¿no? O sea, tiene más posibilidades, por supuesto, de refinar el conocimiento y de llegar a una conciencia mayor de la condición a la que perteneces, aquel que se sirve un poco del arte en general, del que cultiva eso por el gusto de hacerlo y demás. Claro, el valor terapéutico está también un poco en lo que el arte tiene de consolación de lo que somos, porque lo que el arte tiene de belleza, de placer, en las historias o en lo que ves y demás, esa otra dimensión en la que tú accedes a otro estatus de lo que eres, ¿no? Que te refuerza y te da un fondo poderoso de otras cuestiones que no son puramente las materiales. Sí, aquí está mejor el espíritu que la materia, pero hablamos de esas cuestiones. Por ahí hay una terapia, o sea, esto de lo que estamos aquí, claro, la librería
pues sí que es un espacio terapéutico, porque aquí hay como muchos elementos de salvación, en los cuales tu mente puede viajar, pero si tu mente viaja, pues viaja también un poco el instrumento fisiológico que eres, viaja tu cabeza, se enriquece tu sensibilidad, sabes mucho más del mundo en el que vives y sobre todo sabes más de ti mismo. Y al saber más de ti mismo tienes más posibilidades de estar sano que de estar malito. Totalmente de acuerdo. Fíjate que además yo en este sentido, que también lo hemos hablado muchas veces, la literatura, vamos a ver, la literatura debería ser obligada en las universidades. Yo, ya sabes que soy un gran reivindicador de la vuelta al humanismo, y es verdad que nuestros alumnos de medicina, nuestros alumnos de enfermería, deberían leer más cosas que no sean medicina. Tienen que leer más. Punto 1. Punto 2. Tú puedes utilizar los elementos literarios como forma de pedagogía y docencia. A nadie se le escapa que La muerte de Iván Ilich de Tolstoy es una de las mejores descripciones de los cuidados paliativos de un enfermo moribundo que se está muriendo de cáncer. Es una forma de aproximarse a realidades de la enfermedad sin moverte de casa porque estás inmerso en un libro que es de Tolstoy. Podría hablar de los grandes rusos, que sabes que hemos hablado tú y yo muchas veces. Podríamos hablar también de Chekhov, que era médico también, por cierto. Médico, sí. Entonces, Tiovania y todo esto, es decir, es verdad que ellos recogían y, por lo tanto, es un elemento terapéutico. Pero fíjate, la enfermedad puede ser una narración, esto ya sabes que los modernos hablan mucho de una narración y tal, Sí. pero yo te digo una cosa, los médicos del romanticismo alemán, si ves historias clínicas de los médicos del romanticismo alemán, eran verdaderas novelas. ¿Y por qué hacían esto los médicos del romanticismo alemán? Porque se daban cuenta que cuando el mundo del paciente, ellos lo narraban, afloraban aspectos del mundo de la enfermedad que en una historia clínica técnica, para que nos entendamos, no afloraban. Es decir, que la propia narración desplegaba aspectos que no eran conocidos. Es decir, ¿desde cuándo tose usted? ¿El moco es verde o amarillo? ¿Fiebre, sí o no? No. O sea, esa gestal, ese contexto del paciente, esa visión ecológica del paciente, que insisto, no la inventamos ahora, sino que los románticos, es verdad que lo tenían mucho, pues eso te aporta. Entonces, pues, claro que hay un elemento literario, y que es importante. Y te digo, en las humanidades, voy a poner los médicos, como aquí hay otras profesiones, si los médicos leyéramos más cosas que no son de medicina, primero, nuestro lenguaje mejoraría. Tú no puedes ser un buen profesional si no eres buen comunicador. Esto es una realidad. Y 2, leerías mejor. Claro. Y tercero, el mundo del humanismo, volvemos a Marañón, el mundo del humanismo se abre y se despliega. Y decías tú, la intuición. Los griegos le llamaban la estética. Es decir, el refinamiento, la estética, la educación de la estética y la percepción de la belleza. Claro, es que además es muy interesante la herencia de esos médicos románticos que hacían mucho la descripción de lo que son todo lo que existe como constatación de lo que es la enfermedad, la narración de la misma, los informes médicos, todo ese asunto, que también luego no es ajeno a tantas otras cosas. Por ejemplo, en la herencia de una cierta estética naturalista que proviene como ramificación de tantas otras cuestiones, pues en el naturalismo también, en la estética, está un poco esa visión que a veces en Zola o en quien quieras hay como un punto de vista que entras un poco en la dimensión de la radiografía de lo que son los sucesos o los hechos que marcan el destino y la vida de las personas y que están en eso. Claro, tú en eso has sido un gran recopilador y yo he tenido la suerte de leer muchas de las cosas que tú tienes de pacientes y la verdad es que ya es como un género literario. De ciencia y tantos géneros que no son puramente literarios, pero que tienen mucho que ver con la literatura. Yo, fíjate, de eso ahora que hablábamos de esto, tuve una vez una experiencia, me parece que fue en la
Navarra o en algún sitio de estos nos reclamaron a muchos escritores a que hiciéramos una experiencia de convivencia con un enfermo para contar todo lo que podía ser un testimonio directo de cómo el enfermo vivía la enfermedad, la había vivido, cómo le había surgido, pero desde la cercanía de alguien que podía escribirla. Era un poco la contraposición de lo que eran los informes médicos, ¿no? Hacer lo otro. Pero te daban esa posibilidad. Para mí es una experiencia fundamental de mi aprendizaje literario, ¿sabes? Porque sí, era consultar todos los informes médicos que había de aquel enfermo, pasar luego un tiempo con él, observarle, él también te observaba a ti, y tú tomabas notas y escribías un pequeño librito sobre aquella enfermedad. Y bueno, eso es la experiencia le daba diríamos, al compromiso de hacerlo y a eso, a la dimensión del relato médico. Tú veías lo que tú podías aportar, oye, y no estaba mal. Al final era muy enriquecedor. Esa es una pequeña colección de textos literarios donde hay muchos de los grandes escritores españoles actuales que participaron en aquello. Hay unos testimonios desde la escritura verdaderamente que luego, tenía un poco este planteamiento de lo que estáis haciendo aquí. Era tremendamente creativo y no puramente estético ni ético, sino que tenía mucho, de prospección científica. Claro, es que fíjate que ahora está como muy de moda hablar de la experiencia del paciente, ¿no? Que es una de las cuestiones fundamentales, cuando la rueda ya se inventó hace mucho tiempo. Porque, como tú bien dices, los médicos tenemos ideas de las enfermedades, pero no de las personas enfermas. Sí, podemos saber la fisiopatología, los síntomas, los signos, el diagnóstico, el tratamiento, pero la fenomenología de la enfermedad, es decir, la experiencia de la enfermedad, esa es muy difícil de tener. Entonces, ¿cómo se produce eso? Solamente se produce a través de la vivencia. ¿Y la vivencia cómo se puede llegar? O estás enfermo, efectivamente, por eso el mito de Quirón dice que el médico enfermo es el mejor sanador, porque desde tu debilidad y desde tu fragilidad eres capaz de comprender más al otro. Se basa en eso. Pero efectivamente es que el paciente, ¿cuántas veces hemos hecho cosas por y para el paciente sin el paciente? Nosotros, quizá la ciencia, aquí como ya sabes que discrepamos un poco, esto está bien que lo pongamos en escena, que tú eres un poquito más materialista y un poquito más metafísico, pues es verdad que la experiencia del enfermar, cuando reducimos desde el punto de vista científico todo a signos y síntomas objetivables, pues es que hay cosas que se nos escapan. Y esas cosas que se escapan son difíciles de captar. Entonces, yo, fíjate, no quería yo, pero fíjate, hablando de los románticos, he traído, si me permitís, una pequeña cita, porque sabiendo que iba a estar aquí, porque me llamó mucho la atención. Hay un gran médico romántico alemán que fue un gran escritor, además fue biógrafo de Goethe, con lo cual, bueno, pues esto la bala, ¿no? Que se llamaba Carl Gustav Carus, que anticipó el inconsciente antes que el otro Carl Gustav Jung. Y este tipo decía, lo he traído aquí para compartirlo con vosotros. Dice, el médico debe poseer ante todo un conocimiento del hombre, pero no solamente de orden fisiológico, anatómico y patológico. Debe conocerlo desde todas las dimensiones de su vida, en sus debilidades y en sus fuerzas, en su prudencia y en su locura. Sin lugar a dudas, podemos sacar más provecho en este dominio de los libros de poetas, quienes en sus auténticas miradas videntes penetran en las profundidades de la naturaleza humana, que en los libros de antropología. Qué bueno. Eso, claro. Ya. Eso ya, con esto resumimos todo. No tienes mejor colofón de todo lo que ya hemos dicho. Tengo una de Thomas Mann, si quieres. No, dale. Mira, Thomas Mann en José y sus hermanos, una gran saga muy importante, ¿no? Bueno. El arte del... Bueno, esto se lo dice teóricamente un sacerdote egipcio en la novela de Thomas Mann. Un sacerdote egipcio se lo dice a José. El arte del que cura y el del escritor deben ir de la mano. Cada uno dinamiza luz sobre el otro y ambos se benefician de su mutua proximidad. Un médico que posee el arte del escritor
sabrá consolar mejor a aquel que se revuelca en la agonía. Y a la inversa, un escritor que conoce la vida del cuerpo, sus jugos y fuerzas, venenos y facultades, posee una gran ventaja sobre el que nada entiende de estas cosas. ¿Tú entiendes de jugos y de dolores? Sí, no, hombre, bueno. No, además, ¿sabes por qué? Porque hablando de esto desde la perspectiva o la mirada del enfermo, lo que es la enfermedad, en fin, bien, la dolencia, el daño en ese tipo de cuestiones. Claro, la experiencia de la enfermedad, por eso este dispositivo humanista en el que tú te mueves y bueno, y en el que hay tanta gente en el mundo de la medicina que tenéis esa condición maravillosa. El asunto es que, bueno, primero porque habéis estado enfermos y sabéis de lo que habláis, ¿no? Aunque algunos están miserablemente sanos como tú, que nunca te he visto picar nada, ¿no? Nada, que va, hombre, nada, aquel lío que te rompiste una mano con una cosa, eso no era una enfermedad, eso era un accidente. Era una chorrada. No, era un accidente. No, lo que yo digo es que la experiencia del enfermo, ¿no? Que luego puede derivar, bien, bueno, a dar los datos para ver si le echáis una mano. No, la experiencia interior, que es una experiencia de profundo ensimismamiento y de retirada previa del mundo y que borra tal vez los horizontes de la relación, porque el dolor, eso sí que es metafísico, ¿no? Sí que es material y metafísico, pero el dolor es un tipo de interiorización y de sustraerte de todo lo demás. Creo que era un médico francés aquel que decía el dolor es un siglo y la muerte un instante. No, pues algo de ese siglo, ¿no? Cuando vives en ese siglo. Entonces, bueno, ahí sí que hay un... Yo lo tengo, por eso reivindico mi condición de enfermo de la que hago vino. Cuando me duele la barriga, digo, pero qué desgracia. Pero sí que hay un punto como de prospección y eso sí que te diría, sí que os diría que es algo de sensibilidad y de constancia de emociones o de sensaciones secretas difíciles de pronunciar o de llevar a las palabras, sobre todo a las palabras que pueden tener un servicio en el médico, pero sí a lo mejor a las palabras, yo que sé, de Rilke o de no sé quién, o de cualquiera de los grandes que andan por ahí, o de Kafka o de quien sea. Y claro, en ese tipo de construcción sí que hay una vertiente como de testimonio límite de lo que somos. Y eso está en el arte, claro. Pero está en la ficción, está en la poesía, está en la literatura. Y supongo que cuando el médico quiere saber, más allá de lo que es preciso y necesario de saber, pues todo lo que es el mundo de la creatividad es una parte crucial para el conocimiento. Para el científico, pero sobre todo para el conocimiento médico, la reivindicación humanista que hacéis desde Humans y desde todo esto, yo creo que es fundamental, porque claro, sí que es verdad que vivimos en un mundo donde tal vez los vértigos, las aplicaciones tecnológicas que nos dan tantos resultados y que evitan a lo mejor más el contacto, hacen que se establezcan a la vez unas relaciones más frías. Pero bueno, hoy el depósito del conocimiento humano, del sufrimiento, de la desgracia y de las posibilidades de que nos echéis una mano para curarnos, pues están en todo esto que tenemos alrededor, ¿no? Bueno, es que realmente estamos como si fuera una farmacia. Una farmacia literaria. Una farmacia literaria. No, sin lugar a dudas. Es verdad. Yo creo que, vamos a ver, es así, se ha demostrado a lo largo de la historia de que el arte sana. Bueno, a veces el arte sana y a veces el arte te lleva a un límite que evidentemente, porque la creatividad es así, ¿no? Sí. El mundo es marginal, es complejo y te lleva por unos derroteros que a veces es difícil de controlar, ¿no? Pero que desde luego el arte como tal aporta a la visión terapéutica un toque distinto, es una realidad.
que el prototipo, como tú hacías y has hecho literariamente, del arquetipo del médico, el médico como héroe, ¿no? Yo siempre digo el médico como héroe, que puede ser el personaje de La Ciudadela, por ejemplo, es el médico entregado a la causa, por encima del sufrimiento, que lucha, porque es un poco estos términos así como muy bélicos, ¿no? Y el antihéroe, que es el Doctor House. Porque el modelo de Doctor House no funciona. Pongo el modelo de Doctor House porque hablamos de literatura, pero podríamos hablar de cine. Porque sabes que cuando hay series cinematográficas, que además, por cierto, son muy vistas, porque, perdóname la expresión, mola mucho ver las series donde se enrolla la residente con el de la urgencia, con el de estas cosas, ¿no? Al fin y al cabo es el mundo, ¿no? El teatro del mundo, ¿no? Sabes que en los hospitales tenemos... Bueno, yo tengo aquí a mi jefe de urgencias del hospital y siempre les pregunto, oye, ¿aquí no hay líos, joder? Claro, Digo, no sí, me lo creo. Pero yo recuerdo de niños avispados y maliciosillos y tal. Lo más bonito que teníamos en aquellos tiempos precarios era jugar a médicos y enfermeras. Perdón por las enfermeras, ahí hay una enfermera. Pero bueno, esto es así, o enfermeros, ahora es así. Hoy día no. Pero lo que te quiero decir es que al fin y al cabo es este mundo, y es verdad que la literatura, igual que el cine en este caso, aporta unos modelos determinados que, acordaros, Centro Médico, cuando Centro Médico en los años 60-70 y el doctor Welby estaban en las series televisivas, todo el mundo iba a hacer medicina, es así. Cuando Anatomía Grey, cuando Urgencias, pues todo el mundo medicina. Y Doctor House. Doctor House es un señor que es el antihéroe, porque es un señor que no le gusta ver a los pacientes, porque entiende que los pacientes, por definición, engañan. Él no quiere ver a los pacientes, entonces se pone en una pizarra y dice, a ver, venga, dime la analítica, cómo tiene los linfocitos, cómo tiene no sé qué, cómo tiene no sé cuánto, qué síntoma tal, y luego dice, al final, como un algoritmo, tiene un lupus. Y posiblemente acierta. Pero ¿de qué sirve eso? Porque ¿para qué le sirve saber que tiene un lupus? Si aquí lo importante no es a veces saber qué es lo que tiene, sino el qué le va y cómo. O sea, más que el qué, el cómo. ¿Cómo le acompañas en ese proceso? ¿Qué debes hacer y cómo debes hacerlo con? Por eso hablamos mucho desde el punto de la medicina y de la experiencia del paciente, de que al fin y al cabo nosotros lo que estamos continuamente negociando con los pacientes. En el sentido de negociación, estás compartiendo, y como el paciente no se quiera curar, no tenemos nada que hacer. Porque eso es una cuestión muy interna. Por mucho que tú hayas llegado al diagnóstico preciso de que es un lupus eritematoso sistémico. Entonces, el ser humano es complejo. Esa es dura, Eso tú, gracias a Dios, no lo tienes. No, pero en fin, oye, por ir cerrando y por si queréis preguntar alguna cosa que resulte más interesante que lo que habíamos dicho. No, pero volvemos al comienzo porque has terminado por donde empezamos, que al final lo fundamental es la palabra. Sí. Ya, la palabra medicina, la palabra curativa, la palabra que reconcilia, y aquí, y sobre todo la buena es la que está hecha con sentido común. Bueno. Pues oye, un placer oíros, es un gusto, en tono, en forma, en contenido. Vamos a abrir un turno de intervenciones, 10 minutitos, si me lo dais el Sí. Toma. No, quedaros vosotros con esos dos. Si hay alguien por aquí, yo paso a los de atrás. La segunda parte de la presentación de Julio, que no lo he dicho, que lo voy a decir ahora, es que he publicado varios libros, entre ellos El arte de sanar, Encuentros con el silencio y ha merecido la pena, que está publicado por la editorial Biblos. Y cuando he mirado en El arte de sanar me ha llamado mucho la atención quién te lo prologa y quién hace el epílogo, que es la condensación de todo lo que estáis hablando aquí. El prólogo te lo hace Juan José López Ibor y el epílogo te lo hace Javier Sádava, que es una manera maravillosa de resumir este cruce de ciencias y humanidades que en Fundación Manantial somos tan entusiastas, y de por qué se ha creado esta división en las escuelas, en los colegios, en la educación, en la universidad, de que si eres de ciencia no eres de letras. Y en ese sentido creo que tú representas, y el diálogo de hoy ha representado un poco ese cruce de disciplinas entre el saber científico y el saber humanista, ¿no? Así que es un placer oírte, Julio, y es un placer oírte. Dijiste, Luis, que en la entrega cuando te dieron el Cervantes dijiste una cosa que a mí, claro, nosotros trabajamos con la locura.
Y tú dijiste una cosa que era, soy mejor escritor que nunca hasta que se me vaya la olla. ¿No? Sí. ¿Tienes miedo de que se te vaya la olla en algún momento? No, sí, no, yo creo que además, ya hombre, no, bueno. La frase está bien por la expresividad que tiene en el uso de la olla. Pero bueno, no, el tema del trastorno sí me ha interesado mucho, ¿no? Tal vez porque, en fin, he tenido en la cercanía situaciones muy duras de eso, ¿no? Sobre todo el trastorno de personalidad, ¿no? No los clásicos, sino este que no se sabe, creo, lo que es del todo, ¿no? Tiene un diagnóstico, parece que es un cajón de desastre donde entra un poco de todo. Y en eso, mira, así que yo hice una novela que el asunto podía ser el trastorno, que es una novela que se titula Mis delitos como animal de compañía, donde es verdad que hice un esfuerzo que, bueno, a lo mejor tiene un aprecio literario, lo tuvo mucho, pero bueno, el aprecio podría estar a lo mejor más también en quienes estáis y sabéis de eso, ¿no? De cómo funciona, de cómo puede funcionar alguien que es dueño, en este caso no digo que padece, que es dueño de una dimensión del trastorno donde la novela cuenta en primera persona todas las vicisitudes por las que él va pasando, que tendrían mucho que ver con los sucesos que le rodean y cómo él percibe las cosas que hay en el mundo, el tratamiento que tiene y demás. Y al final, supongo que es una novela que da bien, a lo mejor, no es que sea una gran novela, Dios me libre, pero da bien un punto de disolución, de pérdida de la olla, sí. Y en ese punto creativo, probablemente este personaje es un tío tremendamente creativo. Yo creo que es uno de mis personajes más creativos y desde luego con más capacidad verbal y con más disparate expresivo para nombrar cosas innombrables a través de esa turbia peripecia. Curiosamente al final se me ocurrió, y eso es una de las cosas que más se han apreciado al valorar esta novela, pues se me ocurrió que él estaba obsesionado por la idea de que solo podía ser comprendido en esa disolución en la que vive, que es turbulenta a lo largo de toda la novela, solo podía tener sentido si eso alguien escribió una novela. Solo una novela podía ordenar el desorden en el que estaba. Y por eso la mejor crítica que recibí fue una crítica que decía, una cosa absurda, dice, por primera vez un escritor ha escrito, podemos leer una novela que no está escrita. O sea, porque de eso trata. Dice, podemos leer una novela que no está escrita, aunque vemos el esfuerzo de ver cómo se consigue escribir, pero no está escrita. Y sin embargo, él pues tiene ese ímpetu de hacerlo. Está escrita dejando que se me fuese la olla. Entonces no está mal, ¿no? Pero no para volver de tarumba. No, bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer escucharles y un poco en esta vivencia, ¿no? de cómo se narra la enfermedad y la necesidad de compañía, ¿no? Y de compasión, de tener una persona cerca, ¿no? Que te pueda escuchar. Me venía a la cabeza, ¿no? cómo se enferma hoy en día, ¿no? Quizá también una situación de más soledad, mucho desarraigo y cómo es uniéndolo, ¿no? Por las raíces leonesas a esos tradicionales filandones, ¿no? que había en los pueblos de León y cómo esa comunidad, ¿no? Que siempre te arropa, incluso a las personas enfermas, ¿no? Lo comprobamos, ¿no? Cuando tenemos algún familiar, ¿no? Que vive en algún pueblo, pues como esa vivencia tan distinta al entorno urbano, ¿no? Y un poco qué opinaban de esto, de estos cambios en cómo narrar la enfermedad en compañía. Gracias. De esto sabe mucho aquí el doctor. Bueno, claro, es que la enfermedad evoluciona con los tiempos. Es así. Es decir, si habláramos, por ejemplo, del mundo psiquiátrico, aquí que hay compañeros que son psiquiatras, tú que eres psicóloga,
Pues evidentemente en Egipto, cuando un paciente esquizofrénico tenía un delirio, pues eran los dioses quienes se le aparecían. Era Horus quien le cuchicheaba el oído, y evidentemente pues ahora pues es el microchip que tiene implantado uno en el cerebro, que evidentemente a partir de ahí te controlan. Por lo tanto, evidentemente hay una permeabilidad, digamos, de la enfermedad y del ser humano al entorno social, porque al fin y al cabo las cosas no están tan separadas. Es decir, y es evidente que tenemos que comprender las metáforas que tenemos en la actualidad para comprender mejor la enfermedad. Es cierto. Es decir, las metáforas contemporáneas, como tú bien dices, hay mucha soledad, hay mucha tecnología, estamos en un mundo hipertecnologizado, y esas son las metáforas del mundo contemporáneo, ese mundo, digamos, más frío, más aséptico, más de los números, más de la cuantificación, no tanto de la cualidad. Ese mundo, pues eso, más aséptico, que evidentemente genera una manera de enfermar determinada y por lo tanto condiciona también una manera de sanar. Aunque también es cierto, vuelvo a decir lo que he comentado antes, que cuando uno cree que está enfermo, y fíjate que no digo que está enfermo, sino que uno cree que está enfermo, pues es que el mundo mágico se desata, porque las pulsiones humanas siguen existiendo y en millones de años siguen existiendo exactamente igual. Vuelvo a decir, cuando uno está enfermo, o sea, el cerebro reptiliano, límbico, empieza a disparar y uno tiene angustia y tiene miedo, y el ateo a veces se agarra a la creencia, y ese mundo mágico, por mucha tecnología que existe, se desata. Entonces sí hay que saber leer las metáforas, hay que saber estar conforme al tiempo que nos ha tocado vivir, pero también hay que manejar ese mundo mágico, que decía antes Lola, decía algo del chamán, ¿no? Pues sí, es que en el fondo somos chamanes, en cierta manera, y que sabe mover ese mundo de las energías, pues esto funciona. Mirad, como ya soy mayor, no tanto como la doctora Palacio, que es muy jovencita, porque hemos trabajado juntos, aquí en España importamos una modalidad que fue muy anglosajona, de que los médicos nos quitáramos la bata, que eso tú lo has vivido también. Nos derritualizamos el acto, ¿no? Entonces nos quitamos la bata, nos ponemos un fonendo aquí y llegamos, incluso cambiamos la silla, y fíjate, la silla que estábamos como tú y yo, o sea, yo allí, tú aquí, el ordenador cuando empezó a asistir aquí, otro elemento en medio, y luego dijimos, mira, me voy a quitar la bata, me pongo de calle y la silla me la cambio y me la pongo aquí, como tú y yo, como si fuera un diálogo. ¿Sabes lo que pasa con el paciente? Primero no sabía dónde sentarse. Estaba a mirar, decía, joder, tal. Luego, en segundo lugar, también esto le pareció un poco agresivo, porque realmente estabas invadiendo un poquito su espacio, ¿no? Y tercero, había países de determinadas latitudes que no comprendían que el médico no llevara bata. Claro, claro. Y decía, y el médico, no, y el médico soy yo. Ah, yo pensaba que usted era como un técnico. No, pero mira el fonendo, ya, y la bata. Sí, ya. Y por eso la imposición de manos. Perdona, es que existe. O sea, que decirte, somos, vuelvo a decir, perdona, voy a ser muy evolutivo, somos mamíferos. Claro. Y como mamíferos buscamos la mirada, el tacto, y digamos la receptividad, porque seguimos siendo mamíferos. Entonces, es verdad, vuelvo a decir, he sacado el ejemplo de la bata y de la derritualización, porque tenemos que saber leer los tiempos, pero el mundo mágico sigue existiendo. Muy bien. Estamos de acuerdo. Además, ese enfermo que va allí y te has quitado la bata, a lo mejor se le va a la olla y dice, joder, este tío qué chaqueta más fea tiene. Con la bata he visto eso. Bueno, yo quería daros las gracias sobre todo por la complicidad esta increíble que nos transmitís. Quería haceros un encargo de un vademecum de indicaciones literarias para los pacientes y sobre todo por una cosa que has comentado, Julio, para los futuros profesionales, ¿no? Yo que tengo una hija que está estudiando medicina que me gustaría que fuera parecida a Julio y yo cuando éramos jóvenes. Y luego, ¿qué hacemos ahora, no? Porque yo, pues una de las últimas cosas que he hecho esta mañana ha sido discutir con una residente que no entendía cómo se puede hacer un informe de alta de 19 hojas
que simplemente era copiar 7 informes de resonancia, 7 informes de TAC, 17 analíticas, y eso era, entonces, a ella le parecía perfecto, un ejercicio perfecto de informe médico, y la verdad es que no he sido capaz de hacérselo entender, sobre todo porque ese informe es para el paciente, es para los familiares, es para su médico de primaria, y para más INRI, este paciente iba a un centro de media estancia a rehabilitarse, donde no le conocían, y lo que recibían era 19 hojas de tecnicismos, y no he sido capaz de hacérselo entender. ¿Qué hacemos? No, supongo que lo que pasa en eso es lo que nos pasa a los novelistas, que habitualmente se podría prescindir de un dato por ciento muy elevado de las páginas que de nuestras novelas. Ese informe, hombre, otra cosa es que el informe no sea suficiente, expresivo y que tenga lo que tiene que tener, pero claro, ahora además supongo que coges, metes por aquí, bajas no sé cuánto, pero en fin, de eso sabe mucho Jesús. Bueno, yo como comentabas lo del libro este, el arte de curar, que dices tú que lo probó el profesor don Juan José López Ibor, yo me acuerdo que me hizo una corrección, además fue muy concienzudo, me hizo un prólogo, lo has visto, es espectacular, y me lo corrigió tanto que al final dice, que dije, joder, don Juan José, que creo que voy a tener que volver a escribir el libro, porque no, a ver, tenemos que luchar mucho contra esto, y tienes toda la razón, Marisa, porque es verdad. Es decir, vamos a ver, la gente hoy en día joven, o sea, y yo creo que en el hospital, Juan Carlos, lo vemos, y te viene y te dice, un chico, una chica joven, residente, dice, oiga, ¿yo tengo que hacer guardias? Dice, joder, sí. Dice, no, es que tengo un viaje a Sicilia, que he quedado con mi novia y tal, ya, y las guardias, ya, pero oiga, yo me tengo que... Es decir, ha cambiado mucho los tiempos, no son como cuando tú y yo ejercíamos. Pero hay que ser bastante enzimático con eso y bastante insistente. Yo, por ejemplo, en la facultad, en la Complutense, que es donde daba clases hasta que he ido al Niño Jesús, siempre les recomiendo 2 libros a los estudiantes. Quieren, fundamentalmente, que les cuelgues las clases en el campus. O sea, se van a colgar las clases, ¿no? Se van a colgar las clases. ¿O es una obsesión con el colgarse las clases? Que estén antes. Sí, que estén antes, sí, sobre todo a base. O sea, y en segundo lugar, hombre, escribir y leer poco. Estamos hablando de medicina, que como bien sabéis, tiene una EBAU muy alta. Claro, es que tendría que existir un análisis o una evaluación de las competencias humanas antes de ingresar, porque nos estamos dejando muy excelentes profesionales fantásticos, porque no han sacado 14 puntos en la EBAU y resulta que tienen enormes capacidades humanas. Yo me acuerdo que una estudiante, que yo siempre cuento esta anécdota porque me parece muy demostrativa, y siempre en sexto, pues como tú sabes que hacíamos, sexto vas diciendo, oye, ¿qué tal? ¿Qué vas a hacer en el MIR? Y entonces yo tenía una estudiante de la Complu que era brillante, sacó todo matrículas, una tía listísima. Y, oye, ¿qué vas a hacer, Mercedes? ¿Qué vas a hacer? Dice, hombre, yo quiero ser médico familia o internista. Y dije, joder, una tía rara, ¿no? Qué bien, todo matrículas, que sea internista, médico familia, generalista, yo soy médico familia, igual que Marisa. Y dice, pero me jode un montón que la gente se queje. Hombre, joder, pues entonces en vez de ser médico familia internista, pues no eres anatomopatóloga, forense, que esto ya es el colmo de todo. Perdón si hay algún forense por aquí. Y dice, no. Pues fíjate, se emperejiló. Y entonces sacó el número 6 en el MIR y eligió medicina interna en el 2 de octubre. Y en interna de R2 lo dejó. Ahora es una gran radióloga. Claro, entonces hay que ser, o sea, debería haber una evaluación de las competencias humanas, que por cierto pueden venir de serie o se pueden entrenar. Se puede entrenar la compasión, se puede entrenar la empatía, se puede entrenar el lenguaje verbal, no verbal, todo eso se entrena. Bueno, si eres quirúrgico, no sé. Bueno, pero fíjate, como tú sabes, se ha demostrado que aquellos cirujanos que se sientan en la cabecera del paciente y que le explican al paciente, hola, soy el doctor Zarco, le voy a operar sin entrar en demasiados detalles para que no salga corriendo, y le explicas un poco las cosas, luego la evidencia científica demuestra que el nivel de complicaciones es menor, por mecanismos no bien conocidos, algo ha pasado, ¿no? Pero os voy a contar una anécdota también, ¿me permite, Luis? Sí, hombre, bueno, y terminar la consulta. Venga, va. Todos potencialmente pacientes. Todos potencialmente pacientes. A ver, mirad, Hospital Clínico San Carlos. Entonces cogemos al servicio de oncología,
y les decimos, venga, vamos a hacer un entrenamiento en mindfulness, atención plena. Y dicen los oncólogos, nosotros, estoy en el Congreso Europeo de Oncología, yo estoy en el Mundial de Oncología, esto de mindfulness, esto es una chorrada, ¿no? Y fijaos, ahí dijimos, por decreto ley, lo vais a hacer. Y entonces todo el servicio de oncología hizo el curso de mindfulness. Y empezamos a ver cómo la correlación, según iban profundizando en el mindfulness, según profundizaban en él, empezábamos a hacer entrevistas a los pacientes y a las familias de cómo percibían la atención que estaban recibiendo. Y veíamos que era correlativo en una curva, según iba aumentando el entrenamiento, cómo la percepción de los pacientes y las familias iba mejorando. Iban diciendo, oye, habla más, se sientan más, parece que escuchan más. Y luego ya el colmo fue cuando cogíamos un poquito de saliva y analizábamos el cortisol y la oxitocina. Y veíamos que bajaba por debajo 2 veces el cortisol y aumentaba 4 veces la oxitocina. La oxitocina es una cosa que te sonaba lo de las señoras, sí, pero que también tiene que ver con el tema de la compasión y una serie de, digamos, de cuestiones. Es decir, exacto, o sea, que bajaba la hormona que se dedicaba al estrés, que era el cortisol, aumentaba la que se dedica a la compasión y a otra serie de emociones positivas, y era correlativa a las curvas. Por lo tanto, teníamos un marcador biológico, teníamos la percepción del paciente a través de las encuestas, y todo eso era un curso de mindfulness. Interesante, ¿no? Todos salimos más sanos. Bueno, muchas gracias.